Quien sonríe, le sonreímos. Quien tiende la mano, se la tendemos. Quien respeta, lo respetamos. Es lo único que pedimos a los Estados Unidos de Norteamérica. Respeto a nuestra patria, a esta tierra gloriosa, a esta tierra sagrada que vio nacer a Bolívar, a Antonio José de Sucre, a Francisco de Miranda, a Hugo Chávez. Lo último en noticias. Información 24 horas. Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Venezuela sigue sin salida a su crisis económica, política y social mientras continúa el éxodo de familias completas buscando cómo subsistir en otros países. Con mi esposa, caminando y en cola. Acá le dicen en Aventón, ¿no? Yo llegué hace 7 meses ya. Salí hace 8 meses, hace 9 meses de Venezuela. Tengo 3 meses y llegué de cola. Muchísima atención porque aquí les contaremos cómo el impacto en la región se siente por las malas decisiones del mandatario autócrata Nicolás Maduro, quien perdió el control total del barco. Muchos gobiernos latinoamericanos y de diferentes partes del mundo, incluido Estados Unidos, se preguntan qué hacer con Venezuela. Esta Venezuela del siglo XXI, bolivariana y revolucionaria, está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto, diálogo y comunicación diplomática con el nuevo gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacer con Venezuela? Esa sería una de las preguntas que se podría estar haciendo en este momento el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Good President's Weekend. Happy Valentine's Day ahead of time. Con dos mandatarios, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, dos asambleas, la nacional y la constituyente, una crisis económica sin precedentes, servicios públicos deficientes, cerca de 5 millones de venezolanos errantes por el mundo, un bloqueo económico por parte de Estados Unidos y mucha hambre. Venezuela es todo un desafío para la comunidad internacional, especialmente para la región. Y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos. El Departamento de Estado de la Unión Americana anunció la que sería la política de Biden para Venezuela, en la cual no habrían diálogos con Maduro. Yo esperaría que nuestro diálogo sea con nuestros aliados, como con la Asamblea Nacional y con Juan Guaidó, como líder elegido por la Asamblea. No esperaría ningún contacto con Maduro, a quien consideramos como un dictador. En resumidas cuentas, damas y caballeros, con Guaidó y la Asamblea Nacional sí, pero con Maduro no. Estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden. Creo que es razonable y también es muy de principios, digamos. Para Christopher Sabatini, politólogo miembro de Chatham House en Londres, el gobierno de Estados Unidos debe mantener una posición democrática en contra del régimen autocrático venezolano que viola los derechos humanos. Maduro fue elegido en 2018 en una elección que no fue justa, fue fraudulenta. Y también la Asamblea Nacional, el 5 de diciembre, también fue una elección marcada por fraude. La oposición no participó. Más información. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país. El sistema electoral venezolano, uno de los más modernos del mundo, uno de los más transparentes del mundo. Lo que comenzó en 1998 como un cambio en Venezuela con la elección de Hugo Chávez como presidente, al parecer, y con el paso del tiempo no llenó las expectativas de muchos, lo cual se habría profundizado con el triunfo de Nicolás Maduro en 2013 y los 2 periodos presidenciales en los que él planea gobernar hasta 2025. Es un proyecto político que no tiene ningún interés en la democracia, que intenta hablar en nombre de la voluntad política, pero no representa la voluntad política, que no tiene tolerancia para la oposición, para el pluralismo, para discrepancias. Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia. Por esa falta de tolerancia, el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría considerado intervenir militarmente a Venezuela. Good afternoon. Así lo aseguraba su primer consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, quien para esos días escribió en su libreta de apuntes enviar 5.000 efectivos a Colombia. Aunque Bolton se ha rehusado a explicar lo de los 5.000 efectivos, hoy en día afirma ya como consultor independiente que una intervención militar no sería la solución. Queremos hacer esto sin violencia, si podemos. De quien Bolton no espera nada es de Nicolás Maduro, de quien cree que con el nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden no va a cambiar su posición.
No creo que cambie. Maduro no es una persona razonable. No va a hablar de salir del poder. Eso no va a pasar. No va a permitir nunca que haya elecciones libres y justas. Pero aquí volvemos a hacer la pregunta con la que iniciamos esta sesión de noticias. ¿Qué hacer con Venezuela? Veamos la siguiente explicación. Tenemos que deshacernos de ese régimen que ha empobrecido a la gente de Venezuela. Puesta enormes dificultades y ha impuesto el tono de sus problemas internos a otros países como Colombia y Brasil, entre otros, y ha producido decenas de miles de refugiados. Y continuamos con otro interrogante y es el siguiente. ¿Cómo deshacerse del régimen de Nicolás Maduro? Si se puede dividir el apoyo que Maduro tiene, entonces el régimen caería. Y creo que es más probable si la gente sale a las calles. Pero también creo que si la gente en Caracas y las otras ciudades principales se involucran en manifestaciones, eso va a demostrar que el régimen no tiene un futuro largo. Manifestaciones que han sucedido en el pasado sin lograr la salida de Maduro, quien por medio de la represión ha logrado controlar las protestas. Por eso es tan importante saber qué va a hacer Joe Biden, si va a optar por mano dura o por el diálogo. Biden dice que nosotros vamos a redescubrir nuestros valores. El historiador, exfuncionario del Servicio Exterior de los Estados Unidos y exanalista de la Fundación Harrington en Washington, Ray Walter, cree que Joe Biden trabajará en Venezuela en 4 frentes, que son la crisis humanitaria interna y los refugiados en el exterior a través de imposiciones de sanciones. Va a cambiar todo el régimen de sanciones, pero posiblemente he visto que un nuevo orden para analizar las sanciones. Yo creo que el deseo es sanciones más inteligentes, smart sanctions, y sanciones que son un poco más efectivas. Los otros 2 frentes son buscar apoyo de organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Grupo de Lima y confrontar a China y a Rusia por las ayudas que estos países le proporcionan al gobierno de Nicolás Maduro. Más problemas, más presión diplomática. Yo creo que va a ser un esfuerzo. Yo creo que la administración Biden no va a ignorar el problema, pero va a usar todos los factores económicos, humanitaria, y yo creo que va a tener un buen equipo. Un equipo que junto con Biden debe responder a la pregunta de qué hacer con Venezuela, y más que esto, actuar para lograr una solución en el país que se convirtió en el dolor de cabeza de la región y del mundo, con una crisis humanitaria y unos problemas de refugiados que, a excepción de los de Siria, son los peores del planeta. Una crisis además económica, política y social que también depende en gran medida de las decisiones que tomen Maduro y su polémico gobierno. Seguimos con más de toda la información. Muchísima atención, porque en una comunicación el jefe del grupo disidente que se disputa con Nicolás Maduro propuso un diálogo con el régimen venezolano ante los combates que se presentan desde hace varias semanas en Apure. ¿Pero de qué se trataría este diálogo? Lo que ha circulado, damas y caballeros, es básicamente una rendición de Nicolás Maduro. ¿Pero es acaso la rendición a los terroristas de Apure, a los negocios, o hay algo más? Maduro ha tenido que declarar su derrota al mencionar su intención de dialogar en secreto con los grupos rebeldes. Maduro intenta llegar a un acuerdo con el jefe de la disidencia y él lo había dicho, que habían enviado comunicados donde muestran estar dispuestos a llegar a un diálogo, donde muestran estar dispuestos a sentarse en una mesa donde haya medios de comunicación para esclarecer ante el mundo lo que realmente está sucediendo. Pero por supuesto, amigas y amigos, que eso sería algo muy negativo para Nicolás Maduro. Él no va a salir en la televisión hablando con estos disidentes, pero pues obviamente quieren negociar. ¿Pero qué es lo que quieren negociar? ¿Acaso es que les deje solamente el negocio y el territorio a ellos? Entonces, ¿qué va a pasar con los grupos de Iván Márquez? ¿Dónde los va a dejar Nicolás Maduro? ¿Acaso puede Nicolás Maduro negociar esto? Por eso, amigas y amigos, es que se trataría entonces básicamente de aceptar una derrota, porque no solamente tendría un problema ya internacional, sino también un problema con los grupos que actualmente todavía apoyan a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro tendría que renunciar a su gran negocio. Sin embargo, aún así, eso no garantiza que no vayan por él después. Recordemos, damas y caballeros, que este grupo rebelde, comandado por Gentil Duarte, puede
puede y está dispuesto a sacar a Maduro de Miraflores por estar siendo financiado por la CIA de los Estados Unidos. Por algo, Nicolás Maduro tendría que realizar un trato y a pesar de eso, el grupo comandado por Iván Márquez y Jesús Santrich podría seguir luchando y tratando de mantener el territorio. El asunto aquí es que Nicolás Maduro no tiene la forma, no tiene cómo controlar a ninguno de los dos grupos. Nicolás Maduro tiene que rendirse ante esa opción, pero tiene que tener mucho cuidado con lo que va a pasar porque es algo internacional. Ya la ONU y varios líderes de varios grupos y países han ido a la frontera con Colombia para ver lo que está sucediendo, viendo que más de 7,000 personas han tenido que movilizarse. Mientras tanto, este grupo le dice: tengan claro que no estamos buscándole problemas a nadie, ni estamos atacando a nadie, estamos esperando una buena respuesta. Y es que, señoras y señores, lo hemos dicho, si Nicolás Maduro dialoga con estos disidentes, si llegan a un acuerdo, sería básicamente la derrota de todo el régimen. Tendrían que cederles el territorio y el negocio, y eso lo pondría en aprietos y en un gran pleito con los grupos que lo apoyan actualmente. Maduro ha sido básicamente derrotado en Apure, como ya lo dijimos, algo donde él no pensó que podría suceder esto, porque siempre mantenía una buena relación con los grupos de Iván Márquez, pero estos no han podido tampoco contra este grupo de Gentil Duarte, que no quiso ir a los acuerdos de paz en La Habana. Entonces, si este grupo de Duarte quiere quedarse con todo el negocio, van a tratar de desplazar a estos grupos de Márquez, y eso no va a poder ser aceptado por Nicolás Maduro, por lo menos no sin consecuencia. Primero, porque él tendría compromisos con los grupos de Iván Márquez y además de una tajada muy grande en este negocio. Por ahora, los expertos analistas en conflicto han coincidido que la FAM de Maduro no va a poder con este grupo. Nicolás Maduro tiene una pequeña opción y es la que hemos estado viendo, que es la de buscar ayuda de algún ejército, pero no cualquiera, porque ningún país se atreve a entrar con sus soldados. Sin embargo, este sería el caso de Rusia. Se han visto algunos soldados rusos en Apure y hasta el momento no se sabe si esto tiene la anuencia de Rusia y Putin o simplemente forman parte también de algunos grupos corruptos que han quedado en Venezuela y que también tienen ciertos beneficios de estos negocios ilegales. Al final también esa posibilidad ha sonado la alarma mundial, porque se trata no solamente de grupos desestabilizadores, sino que ahora Nicolás Maduro tampoco tiene control de lo que está sucediendo allí. Otros analistas continúan señalando que todo esto se trata de un gran golpe de parte de los aliados de Estados Unidos y Colombia, que están financiando a estos disidentes para crear un problema que lleva casi un mes y que amenaza con derrocar a Nicolás Maduro del poder. Y es que, damas y caballeros, a esa conclusión se llega desde varios puntos de vista, porque si lo vemos desde la resolución 1373 y si lo vemos con la responsabilidad de proteger, todo apunta a la salida de Maduro de Miraflores. En fin, Nicolás Maduro con eso ha puesto en evidencia los peores problemas en los que se ha metido en contra de las leyes internacionales. El asunto cada vez es más importante para el mundo, tanto así que una comisión internacional formada por miembros del gobierno colombiano, embajadas de varios países y también organismos de la ONU visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive tras a todo el operativo militar tanto de la Fuerza Nacional Bolivariana como de los grupos rebeldes. Y ya se está hablando de casi 7,000 personas que se han tenido que desplazar a Colombia huyendo de estos combates que desde finales de marzo tienen lugar en Apure, en una operación contra ese grupo colombiano que no se quiso subordinar a Márquez y Santrich, mucho menos a Nicolás Maduro. El régimen antes toleraba los movimientos de estos grupos rebeldes por cuestiones de control y de negocios. Además, no molestaban al régimen de Maduro. Los disidentes ahora parecen estar financiados por Estados Unidos y Colombia y tienen el objetivo de entorpecer al régimen de Maduro, el cual creía tenerlos controlados. Pero ya hemos visto ahora cómo ha sucedido, todo lo que está pasando desde hace semanas. El ejército venezolano no ha podido contra estos grupos y no hay ni siquiera suficiente preparación, no hay naves, ellos no están entrenados ni siquiera para esto y hemos visto a miles de civiles tener que abandonar sus hogares para no quedar en este conflicto cruzado. Esta crisis humanitaria también obliga a Colombia a actuar y a hacer un llamado a la ONU a solicitar ayuda militar humanitaria. Y es que Colombia lo ha dicho, no puede cargar tanto tiempo con estos problemas que ocasiona Nicolás Maduro y es por ello que Estados Unidos considera a Colombia su mejor aliado, porque Estados Unidos, como siempre, lo hace defensor de Occidente. Ellos tienen también que responder. Colombia no puede seguir aguantando y recibir a toda esta cantidad de venezolanos que salen huyendo sin tener una ayuda o una respuesta de parte de Estados Unidos, pero también de la ONU. Son miles de venezolanos que han tenido que cruzar la frontera para refugiarse en el municipio de Arauquita, en el oriente de Colombia, y pues todo eso ha sido por culpa del enfrentamiento que ha creado el dictador Nicolás Maduro. Es por ello que ahora todos los países están buscando una solución que va a tener que ser militar, porque la administración de Joe Biden lo ha dicho, que tienen que ir todos los aliados juntos en la misma dirección. Ya el diálogo con Nicolás Maduro o algún tipo de negociación no existe ni va a existir. Lo único que existe es una transición. Nicolás Maduro puede salir un poco ileso de todo esto si acepta sentarse y promete que va
va a renunciar y que de esa manera el equipo de Juan Guaidó junto a los militares y con la anuencia de Estados Unidos y con muchos participantes de parte de Estados Unidos y organizaciones puedan realizar una transición que busque unas elecciones presidenciales. Eso es algo, amigas y amigos, que parece estar un poco lejano, pero cuando vemos todo esto es muy probable que sea antes de tiempo, una vez que esto de apure saque de control a Nicolás Maduro. Así que, amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejaran sus opiniones en la zona de comentarios. No olviden también suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así sean notificados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.